Juan capítulo 11, leemos hoy los primeros 16 versículos de un episodio muy conocido de los evangelios, Juan capítulo 11 del 1 al 16. Usted sabe la historia que es, ¿no es cierto? Lo puede ver de repente ahí en el título que le da la Reina Valera al inicio de esta sección. Es la historia de ¿quién? De Lázaro. ¿Ok? Juan capítulo 11, del 1 al 16, es el tema número 53 de este Evangelio de Juan, y el mensaje se llama El glorioso conocimiento del Hijo de Dios. El glorioso conocimiento del Hijo de Dios. Oremos al Señor para pedirle su dirección. Humildemente nos acercamos a usted, Padre bueno. Nos acercamos a usted puesto que usted ya se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesús. Él es la revelación de quién es usted. Es la imagen visible del Dios invisible. Es la palabra encarnada. Y es, Señor, nuestra guía, nuestra dirección en esta vida. Queremos darle gracias, Señor, porque en medio de los problemas, de las dificultades, podemos venir a usted, confiar en usted, rendirnos a usted. Gracias porque su palabra nos provee el alimento que necesitamos. Usted sustenta no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Porque no solamente de pan se alimentará el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Por tanto, Señor, bendíganos a través de su palabra. Use, Señor, ese instrumento imperfecto para llevar a su palabra a los oídos de mis hermanos y cúbranos con su gracia, cúbranos con su misericordia. Gracias porque estamos en usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 11 comienza diciendo: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme. Voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Hermano, ¿se acuerda dónde nos quedamos la semana anterior? ¿Dónde quedó el capítulo 10 de este evangelio? ¿En qué terminó?
en que querían apedrear a Jesús, ¿no es cierto? Los judíos, buscaban cómo apedrearle. Jesús salió de el templo de Jerusalén donde estaba y se fue, dice, al otro lado del Jordán, donde muchas personas sí lo recibieron con fe. ¿Se acuerda? Que vimos ese contraste entre los de Jerusalén y los del otro lado del Jordán. Pues ahora continúa la historia. Posiblemente estos acontecimientos sucedieron entre el mes de enero y febrero, previo a la Pascua, previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. La Pascua se celebraba entre el mes de marzo, abril, ¿ok? Y ahora estamos alrededor de enero, febrero posiblemente, dicen los estudiosos. ¿Cuánto falta para la muerte del Señor? Cuestión de 3 meses, 4 meses, no mucho falta para ello. Ya está bastante cerca. Se nos dice que Jesús está al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Ahí terminó el capítulo 10. Y según el mismo Evangelio de Juan, ese lugar donde Juan estaba bautizando al otro lado del Jordán era una aldea llamada Betania. Y ahora de otra aldea con el mismo nombre llamado también Betania, mandan mensajeros al Señor Jesús. Mandan un mensaje que para ellos era muy importante. ¿Cuál era el mensaje que las hermanas le llevaron al Señor Jesús o enviaron mensajeros para que el Señor se enterara? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esa aldea llamada Betania? Todavía no había muerto. Exactamente. En el versículo 3 nos dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas tenían una gran necesidad. Su hermano llamado Lázaro estaba enfermo. Hermano, ¿cuántos de nosotros no pasamos también como estas hermanas momentos de aflicciones, momentos de problemas, enfermedades, crisis, dolores? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por estos momentos? Y creo que es una gran muestra de fe de estas dos hermanas, que a quienes quisieron mandar a llamar, ¿a quién fue? Ellas buscaron a Jesús. Y creo que eso nos da a nosotros una muy buena dirección de hacia dónde tenemos que ir cuando estamos metidos en problemas. Pero en ese proceso en que nosotros afrontamos los problemas, las dificultades de esta vida, muchas veces el corazón como que se carga de duda, de incertidumbre, y por ahí nos preguntamos y decimos: ¿acaso Dios conocerá lo que me está pasando? Porque es tan malo lo que me está sucediendo que parece como que Dios ni se da cuenta. Parece que el Señor como que está tan ocupado tratando de hacer la paz del mundo ahí entre Israel y Palestina y todo ese lugar, y ahora con el asunto del matrimonio gay y todo el caos mundial, que de repente Dios no tiene tiempo para escuchar a una pobre persona como yo. ¿Será que Dios no conoce nuestra angustia? ¿Será que Dios no conoce nuestras aflicciones? Esta semana, como lo hablamos la semana anterior antes de comenzar el servicio, esta semana hemos estado yendo a visitar, yo por lo menos una vez, y hemos organizado un equipo de trabajo para ir a visitar a esta jovencita llamada Kimberly. ¿Se acuerda que la semana pasada oramos por ella, con que tiene cáncer? Y cuando yo me senté a conversar con ella, me impresionó el amor que ella le tiene al Señor. Me impresionó cómo al principio, hermano, cuando yo me senté le dije: ¿puedes hablar? Imagínese una persona, hermano, una condición así. Creo que hablar ya es un esfuerzo sobrehumano, porque le duele todo el cuerpo, también el efecto de las medicinas, está hecho una tragedia. Y ella con costos me dijo: sí, pastor, así me dijo. Pero conforme fuimos conversando, hablando con la palabra, hermano, como que comenzó a cobrar vida. Y comenzó a hablar, y al final creo que ella estaba hablando más que yo.
Pero después lo que llegué a la conclusión y de repente la pregunta es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué una persona que ama al Señor tiene que sufrir eso? ¿Por qué el Señor no hace nada? ¿Por qué el Señor no la levanta? ¿Acaso no puede? ¡Claro que puede! ¿Cuántas personas en el mundo, quizás también nosotros hemos llegado a esa pregunta? ¿Por qué, Señor, no haces nada? ¿Acaso no sabe lo que me sucede? ¿Por qué sufro si yo te sigo? ¿Por qué sufro si yo te amo? ¿Por qué sufro si yo estoy yendo a la iglesia? Si yo diezmo, y ahí somos buenísimos para sacarle a Dios todas las buenas obras que hacemos. Pero ¿por qué, Señor? ¿Acaso no me oyes? Bueno, la historia de Lázaro es una historia que nos va a dar la respuesta a este tipo de preguntas. Vamos a ver qué conocimiento tiene Jesús sobre nosotros y cómo ese conocimiento lo va a utilizar para ayudarnos. La historia se basa en un hombre que se llama Lázaro. Ahí lo tenemos en el versículo número 1. Lázaro tenía 2 hermanas. ¿Cómo se llamaban? María y Marta. ¿Se acuerdan? Marta, tan afanada. Esa Marta. Y la María que se sentó a los pies del Señor Jesús a escuchar la palabra. Es esa María. Es la María que en el capítulo 12 va a ungir los pies del Señor Jesús antes de su crucifixión. ¿Ok? Pero ese hombre llamado Lázaro está enfermo. Y las hermanas mandan a buscar ayuda para Lázaro. Ahora, es curioso, ¿usted sabe lo que significa el nombre Lázaro? Lázaro es la abreviatura en hebreo de Eleazar. Y Eleazar significa aquel a quien Dios ayudó. Aquel a quien Dios ayudó. Y de verdad, este Lázaro necesita la ayuda de Dios, ¿sí o no? La necesita, este Lázaro necesita, y Dios, Jesucristo, está para ayudarle a Lázaro. Y este milagro que creo que todos conocemos en qué desencadena esta historia, en que Lázaro se levanta de entre los muertos, esta es la 7ª señal del Evangelio de Juan. Esta es la señal, la terminación de todas las señales que tiene el Evangelio de Juan, donde Dios muestra la forma como Él quiere afectar la vida del hombre. Dios va a afectar la vida del hombre en su espacio temporal y Dios va a afectar la vida del hombre en su espacio eterno. El problema temporal, el problema del presente que tenía Lázaro, ¿cuál era? Una enfermedad mortal. Incluso una enfermedad que desencadenó en la muerte. Y Jesús lo ayudó, aquel a quien Dios ayudó. Pero más importante que esa sanidad física o esa resurrección que el Señor Jesús hizo con Lázaro, es lo que el Señor Jesús quería mostrar que Él puede hacer, no solamente en el campo natural, en el día a día de nosotros, sino lo que el Señor va a hacer con todos los seguidores de Cristo, con todos los que son sus discípulos, en el día postrero, en el día de la resurrección. La resurrección de Lázaro es una señal, es algo terrenal que nos ilustra, nos señala hacia una verdad eterna y celestial. Como Jesús tiene poder sobre la muerte para levantar a Lázaro de entre los muertos, así todos nosotros que si un día antes de que venga el Señor Jesús muramos, el Señor va a levantarnos de entre los muertos. Pero ya para una resurrección, no como la de Lázaro, que luego volvió a morir. No sabemos hasta cuándo duró Lázaro, pero volvió a morir. La resurrección postrera será eterna. No tendrá
fin. Y esta forma como el Señor Jesús ayuda a Lázaro, comienza a mostrar, el Señor quiere mostrar su gloria. Y esa gloria la manifiesta a través de su conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Hoy la palabra principal aquí es ese conocimiento del Señor Jesús. Lo que Él sabe, lo que Él conoce. ¿Ok? Vamos a comenzar a ver, vamos a ir desde el versículo 4 porque los primeros 3 versículos lo que nos plantea es el escenario. Lázaro enfermo, María, Marta sus hermanas, nos presenta quién es María y también nos dice que fueron los mensajeros donde el Señor avisale. El versículo 4 comienza a explicar lo que Jesús sabe. En primer lugar, Jesús sabe el propósito correcto de las cosas. Jesús sabe el propósito correcto. Versículo 4 y 5, vamos a leerlo, dice así. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Vean, cuando nosotros tenemos un enfermo y es un enfermo de muerte, nosotros tememos lo peor, ¿sí o no? Uno, porque no conocemos lo que viene. Por ahí de repente nos pasa también cuando un familiar sale de la casa, al trabajo, no sé, o se va de viaje y se queda la mamá con el corazón en la mano, esperando que le llame para decir, mamá, llegué bien. Pero en ese trayecto la mamá tiene el corazón en la mano, tiene temor, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque no sabe. Nosotros, hermanos, no tenemos un conocimiento a largo plazo. Nosotros conocemos sobre todo lo que ya pasó. Lo que viene podemos deducirlo, pero no con toda certeza. Jesús, a diferencia de los hombres, tenía una visión clara del propósito por el cual estaba sucediendo esta tragedia familiar. Esa capacidad del Señor de ver qué viene en el futuro y tenerla bien clara es una muestra para los discípulos que Él es Dios. A mí me hubiera asustado escuchar que Jesús dijera, Lázaro se va a morir y no se muriera. A mí me hubiera asustado que Jesús dijera, no se va a llegar a morir y sí se muriera. Porque significa que Jesús no estaría muy diferente a nosotros. No, hermano, usted confía en el Señor, no se va a morir. Se termina muriendo. Eso nos pasó una vez, hermanos. Nos llevaron a orar por una persona enferma y mientras todo el mundo le estaba profetizando y declarando sanidad, mi esposa entró, ¿no es cierto? Y ora por ella y cuando sale me dice, creo que esta persona no va a pasar ni la noche. Y cuando lo dijo delante de los familiares, hermano, casi nos crucifican en ese sitio. Y de verdad no pasó ni la noche. Nosotros quisiéramos y en nuestra humanidad fallamos al ver el futuro. Pero el hecho que Jesús dijera lo que iba a suceder de una manera tan exacta y lo hiciera posible, era una muestra para sus discípulos y para nosotros, que también somos sus discípulos 2000 años después, que Jesús es Dios. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y alguno dirá, pero sí se murió. A lo que quería decir Jesús es, esta enfermedad no va a terminar simplemente con la muerte. Esta enfermedad va a llegar a manifestar. El propósito de esta enfermedad no es simplemente sacar a Lázaro de la tierra. El propósito de esta enfermedad es que el Padre sea glorificado. Hermano, cuando nosotros vemos esa afirmación de Jesús, también podemos ver, como hemos dicho, que como
Jesús resucitó a Lázaro en este tiempo presente, tú y yo, si confiamos en Cristo, seremos resucitados en la era venidera. El mismo Jesús, las mismas palabras, la misma boca que es confiable para decir que Lázaro iba a glorificar al Señor, y se cumplió, es la misma boca que ha prometido que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es la misma boca. Si no mintió con Lázaro, no mentirá con nosotros. El Señor conoce, su conocimiento es sobrenatural. En medio de las dificultades, hermano, ¿cómo nos afligimos? ¿Cómo nos golpeamos? Y sería inhumano decir, hermano, usted no tiene que sufrir, pare de sufrir, ¿no es cierto? Usted no tiene que... No, hermano, en esta vida vamos a tener aflicciones. Yo no le estoy vendiendo aquí la idea de que la vida cristiana es color de rosa y todo bien, y que te vas a ganar la lotería cada vez que la juegas, y que tus hijos nunca se van a enfermar, y que vas a tener dinero y nunca te van a despedir de tu trabajo, ni el Perú va a pasar una crisis. Yo no te estoy vendiendo esa idea, hermano. Yo lo que te estoy diciendo es que a pesar de que nosotros no sabemos por qué nos suceden las cosas, el Señor sí lo sabe. Él dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Un autor escribió y dijo, la gloria de Dios no consiste en librar a los fieles de los problemas de esta vida. Hermano, la gloria de Dios no era en sí mismo resucitar a Lázaro. Ese no era el propósito, a final de cuentas. Nosotros decimos, no, es que quiero que Dios manifieste su gloria, pero lo que estamos pidiendo de otras palabras es que Dios nos resuelva el problema. El propósito, la gloria de Dios, hermano, no consiste en resolverte tus problemas. Hay algo que está más atrás de eso. Atrás de Lázaro resucitado está el Cristo glorioso. ¿Me dejo entender? El propósito de Jesús no era sanar a Lázaro, resucitar a Lázaro. Ese no era su propósito final. El propósito de Jesús era sanar a Lázaro para manifestar su gloria. Y manifestando su gloria, manifestaba la gloria del Padre Celestial. Porque ciertamente, hermano, Dios no va a librar a todos nosotros de la misma manera. A este Lázaro lo resucitó, pero hay otro Lázaro que Jesús nos contó sobre él. ¿Se acuerda de él? ¿Qué le pasó a este otro Lázaro? ¿Cómo vivía? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Como un mendigo. Vivía en pobreza extrema. ¿Y qué pasó con él? Dios lo libró. Dios se glorificó haciendo que se ganara la lotería. ¿Qué pasó con él? Murió. ¿Pero a dónde fue? Mientras que él, por ser temeroso de Dios, era consolado en el paraíso, el rico que tuvo todas las riquezas de esta tierra, ¿dónde terminó? No por sus riquezas, sino porque nunca siguió al Señor. Nunca le temió. La pregunta es, ¿no se glorificó Dios en Lázaro? ¿En ese Lázaro? Claro que sí, a pesar de que no fue prosperado en lo que nosotros quisiéramos ver. ¿Cuánto nos gusta a nosotros las historias de los que salen desde abajo y llegan hasta la cima? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera encantado ver la historia de Lázaro, mendigo, y luego siendo el jefe del rico? Pero no, la gloria del Señor no es como la gloria del hombre. El Señor se glorifica de maneras, hermano, que nosotros no entendemos. Cuando nosotros decimos que el Señor, la gloria del Señor, cuando decimos la palabra gloria, estamos hablando de aquellos atributos o aquellas acciones que hacen a esta persona particularmente diferente.
que lo hacen único, que lo hacen irrepetible. Por ejemplo, si la gloria de un objeto, una cosa o una persona son aquellos atributos que lo hacen irrepetible, ¿cuál sería la gloria del pavo real? ¿Sus patas? No todos los animales tienen patas. ¿Su pico? ¿Cuál es la gloria del pavo real? Esa hermosa cola que lo hace distinto y lo muestra diferente a todos los demás seres creados por sobre esta tierra. Esa es la gloria del pavo real. Porque nadie es como el pavo real. Algunos en su carácter y en su conducta sí, pero en su cola no. Por ejemplo, se nos dice en el Antiguo Testamento que Jehová es la gloria de Israel. Pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿a cuántas naciones Dios había escogido para ser su Dios? Una sola. Todos los demás pueblos tenían dioses paganos, dioses falsos, dioses de madera, dioses hechos por sus manos, dioses de la creación. Pero el único pueblo que se distinguía por tener al único Dios vivo y verdadero, Israel. La gloria de Israel es Jehová. ¿Me dejo entender, hermano? La gloria es aquello que se hace distintivo. Y Jesús va a manifestar su gloria, porque ¿quién tiene poder sobre la muerte? Hermano, ni tú ni yo. Alguno dice, el médico. Es cierto que Dios nos ha dado a los seres humanos cierta capacidad para retardar la muerte a través de la medicina, pero ningún médico te puede solucionar el problema de la muerte. Ninguno. Es más, una persona puede estar en perfecto estado de salud, bien paradito, que cuando le llega el tiempo de Dios, y podemos ver una persona, hermano, que se estrella en un avión que de los 400 que iba, mueren 399 y él queda paradito. ¿Por qué no se murió? Porque el que tiene poder sobre la muerte no permitió que se lo llevara. La gloria del Señor Jesús es su poder sobre la muerte. Y él sabía que la muerte se iba a acercar, pero que la muerte no iba a hacer lo que le daba la gana, sino que la muerte iba a tener que obedecerle a él, porque cuando él le dijera, Lázaro, ven fuera, la muerte lo tenía que soltar. Ni un segundo antes, ni un segundo después, porque el Señor iba a mostrar su poder sobre la muerte. Él sabe el propósito por el cual suceden las cosas, hermano. Lo segundo que movió al Señor Jesús, aparte de la gloria del Señor y subordinado a la gloria del Señor, está en el versículo 5. ¿Qué movió al Señor Jesús aparte de glorificar al Padre? Nos dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta familia parece que era muy especial para el Señor Jesús, porque varias veces se menciona en el Evangelio Jesús en la casa de ellos. Varias veces se menciona esa unidad que hay entre ellos, porque Jesús es un Dios relacional. Él no es como el Cristo que pintan en la iglesia católica, ahí pegado en la pared, crucificado, y tú aquí no sabes ni siquiera si te está viendo o no te está viendo. Él es un Dios relacional. Él se relaciona con su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo confíe en Él. En medio de nuestras angustias, en medio de nuestros problemas, hermano, el Señor sabe el propósito de nuestros problemas. ¿Acaso no está escrito que todo para los que aman a Cristo, todas las cosas, ¿qué cosa? Les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. En medio de nuestras dificultades y calamidades, hermano, tenemos que confiar que Él, si Él puede dominar la muerte,
¿Usted cree que se le va a escapar algún otro poder de este mundo? Si incluso en el libro de Apocalipsis primero cae Satanás antes que la muerte. La muerte se le declara el enemigo postrero, no Satanás. En el Apocalipsis, primero Satanás es apresado y luego la muerte entrega a los que tenía. Si Jesús dominó a la muerte, ¿cómo no va a dominar el problema que tenemos? Pero tenemos que saber que el objetivo de Jesús primario no es resolverte tu problema, es glorificar al Padre. Y yo tengo que ir en esa dirección. Si Jesús quiere glorificar, si yo estoy metido en problema, qué sé yo, me quedé sin trabajo, tengo que ir en la dirección que glorifique a Jesús, porque esa es la dirección que va a Él, que glorifique al Padre. Si yo me quedo sin trabajo y me quedo en la casa, bueno, Señor, tú proveerás. Y tú me darás, Señor, y yo declaro y confío y decreto que tú me darás. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todavía somos bien bíblicos. El propósito de Jesús es ayudarte en tu problema. Podemos decirlo en términos generales, sí. Pero Jesús quiere glorificar al Padre. Un vagabundo no glorifica al Padre. ¿Qué tienes que hacer? Salir a la calle y comenzar a buscar trabajo. Porque esa es la dirección que va a glorificar al Padre y es la dirección en la cual Jesús está yendo. Si estoy con problemas con mi esposo, con mi marido y nos estamos peleando y hasta los pelos y nos hemos hasta mordido, y después le digo, Señor, ayúdame en medio de mi problema, ¿hacia dónde va Jesús? ¿Qué es lo que glorifica al Padre en medio del pleito entre dos personas? ¿La ira, el resentimiento, el rechazo, el enojo? No, el perdón, la reconciliación, el amor. ¿Quieres que Jesús te ayude? Camina en la dirección de Jesús, porque Él va a glorificar su propósito. Jesús la tiene clara. Su propósito es glorificar al Padre con tu problema. Amén. Nosotros, hermanos, debemos aprender a confiar en el propósito de Jesús. Si usted está metido en un problema, confíe en Él y vaya en la dirección que glorifique al Padre. En segundo lugar, Jesús sabe el tiempo oportuno para intervenir. Lo vemos en los versículos del 6 al 10. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, salió corriendo en el primer bus interprovincial que había. ¿Qué hizo Jesús? Imagínese, hermano, Marta y María en la casa mandaron a los mensajeros y ellas preocupadas. Y el Señor ya vendrá. Parece que duraba un día de camino para llegar a donde Jesús y un día de regreso. Entonces 2 días después ya debe estar llegando Jesús con los mensajeros. Seguro apenas escuchó que Lázaro está enfermo, agarró sus maletas y se vino corriendo. Y cuando ve a la distancia, vienen los caballos, ahí vienen. Ahí viene. Seguramente se quedó un mensajero porque veo nada más 2 personas, pero uno de ellos es Jesús. Y cuando se acerca, llegan los 2 mensajeros solitos, que dice Jesús que llega en 2 días. ¿Cómo te sentirías tú que en medio de tu problema Dios te siente en la silla de espera? ¿Cómo te sentirías? Pero Señor, es que no entiendes. No, el que no entiende eres tú. Él sí lo entiende, sí lo sabe, sabe lo que tiene que ocurrir. ¿Por qué Jesús esperó 2 días? Hay 2 versiones sobre esto, pero la respuesta es la misma para las 2 versiones. Unos dicen que cuando llegaron los mensajeros donde Jesús, Lázaro ya había muerto. Y Jesús esperó 2 días para luego regresar. Y otra versión dice que cuando los mensajeros llegaron donde Jesús, Lázaro seguía vivo.
Y Jesús sabía que faltaban 2 días para su muerte, y luego de eso esperó que muriera y luego de eso regresó. No les sé decir cuál de las dos es. El asunto está que Jesús quería que Lázaro estuviera muerto. Y no solamente muerto, sino bien muerto. Cuando llega y le dicen, sí, quiten la piedra, las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, lleva 4 días muerto. 4 días de muerto. O sea, no era como... Usted sabe que los primeros momentos después de la muerte son cuando una persona se puede salvar. Le ponen el desfibrilador, ¿es como se llama? Sí. Y ¡pam! Le dan los choques eléctricos y los médicos le bombean aire y tratan de salvarlo porque hay un pequeño espacio de tiempo para poder levantarlo. Pero cuando los médicos no logran hacer nada en esa situación, se acercan al familiar y le dicen, está muerto. Ahora imagínate presentarte, ya hasta el velorio había pasado, hasta el entierro había pasado. Imagínate presentarte 4 días después, quedarte 2 días en ese lugar. Quizá los discípulos pensaban, bueno, Lázaro se va a recuperar y el Señor no quiere ir porque por ahí lo pueden apedrear del camino. Recuerde que era entrando a Judea y en Judea habían querido matarlo. No, hermano, no. Cuando los discípulos, cuando Jesús le dijo después de 2 días en el versículo 7, vamos ahora a Judea, les dice. En el versículo 8 los discípulos le dicen, Señor, pero te acaban de tratar de matar, ¿vas a regresar? Y vea la respuesta de Jesús. Él dice, ¿no tiene el día 12 horas? Hay que entenderlo en el contexto judío. Los judíos no tenían, en ese tiempo no había relojes como nosotros exactos. Los judíos dividían las horas del día, que estaba el sol en el cielo, en 12 partes iguales. No necesariamente eran 1 hora igual que nosotros, pero eran 12 partes iguales. Incluso en verano y invierno, usted sabe que en invierno hay menos horas de luz. Las horas eran menores. En verano las horas eran mayores. Pero Jesús está diciendo, todo día tiene ¿cuánto? 12 horas de luz. Durante 12 horas hay claridad. Y si hay claridad en el cielo, sigue diciendo Jesús, el que anda de día, ¿qué pasa? No tropieza, porque la luz te ayuda, tú ves todas las cosas y no hay tropiezo alguno. Pero sigue diciendo, pero el que anda de noche, ya cuando se terminó el día, y se le ocurre salir, ahí sí tropieza, que lo digan los que salen al baño en la noche y se encontraron con la silla. Porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesús sabe el momento oportuno para él intervenir. No es cuando los humanos le piden. ¿Se acuerdan las bodas de Canaán? Señor, se les acabó el vino. La misma María, la madre de Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús le dijo, espérate, todavía no es mi tiempo. Hermano, nosotros queremos que Dios se mueva en nuestro ritmo, ¿no es cierto? Ya, Señor, para ayer, ya, rápido. Pero el Señor no va a nuestro ritmo. El Señor va a su ritmo. Y su ritmo, aunque usted no lo crea, es mucho más avanzado que el nuestro. Pero el nuestro es imprudente. El Señor sabe el momento oportuno. Él dice, hay 12 horas en el día. Esta es una figura del Señor Jesús para decir, mi Padre me ha dado una vida para trabajarla. Yo he nacido, ese sería el alba, el amanecer, y va a haber un ocaso que sería la cruz. Y todavía estamos en el día. Yo no voy las horas del día nadie las puede acortar. Nadie puede hacer que el sol se meta antes de tiempo. Estos judíos, aunque quisieran, no podían matar a Jesús antes de tiempo. Porque la noche iba a llegar no cuando los hombres quisieran, sino cuando Dios lo dispuso.
Y por eso Jesús no tuvo miedo de ir a Judea, a pesar de que podía estar en peligro de muerte. Aquí vemos el equilibrio de Jesús entre sabiduría, entre, llamémoslo así, entre fe y prudencia. Porque algunos dicen, esa es la forma de actuar de Jesús, así hay que actuar, imprudentemente, por fe. Me voy a caminar por Loreto, el Jirón Loreto, a las 12 de la noche porque el Señor está conmigo. Y con el celular en la mano, anillos y aretes y todo. No, hermano, ya le agarró la noche. Es completamente imprudente. El Señor en esta oportunidad actuó sabiendo que el Padre lo iba a proteger y iba a llegar hasta donde Lázaro y no iba a suceder nada, en fe. Pero en otras ocasiones actuó con prudencia. ¿Se acuerda cuando iban a ir a subir a la fiesta y los hermanos le dijeron, sube? Y él dijo, no, y se esperó unos días y luego subió. Porque él sabía que si subía antes podía apresurar su muerte. Nosotros tenemos que aprender esa gran lección del Señor Jesús. No todo es por fe. También tenemos que usar la prudencia. También tenemos que usar la prudencia. Pero la acción del Señor Jesús nos muestra que Él tenía un momento oportuno para actuar. Jesús no llega tarde. María y Marta tenían grandes razones y las dos le dijeron lo mismo. Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Pero lo que ellos no entendían, hermanos, es que Dios quería que Lázaro muriera. Dios no llega tarde en sus intervenciones. El día de la resurrección final, Dios tampoco llegará tarde. El día cuando Dios tiene que actuar en tu vida, no va a llegar tarde. Porque hay un momento específico, un momento oportuno, una sazón, diría otro evangelio. Una sazón significa el momento oportuno, indicado, cuando tiene que ser, no cuando nosotros querramos que sea. Y Jesús sabía que tenía que esperar. Hermano, nosotros tenemos que confiar en que si sentimos que el Señor se está tardando, Él sabe por qué lo está haciendo. Él lo sabe. Señor, pero mira, mi hijo se está perdiendo. Tú continúa perseverando en el Señor, llevándole la palabra, llevándolo en oración, guiándolo a Él por el camino del Señor, y el Señor sabrá cuándo llega a su vida. Por eso es que ese asunto de los pactos con Dios no funciona, hermano. El pacto es el intento del hombre por asegurarse que Dios se mueva cuando Él dice. Y todavía se lo reclaman, Señor, yo te hice un pacto. Pero Dios no se va a mover a tu ritmo. Él es soberano. Y nosotros debemos aprender a esperar en Él. ¿Sabe, hermano? Dios es bien curioso. Al más apresurado, impaciente de nosotros, posiblemente lo va a poner a esperar más. Y todos sabemos lo que sucede cuando actuamos en nuestras propias fuerzas y no esperamos en el Señor. Creo que todos sabemos lo que sucede, ¿no? Nos metemos en graves problemas. Continuamos. En tercer lugar, Jesús no solamente sabe el propósito, Jesús no solamente sabe el tiempo, sino que Jesús también sabe su labor. Jesús sabe su labor correspondiente, versículo del 11 al 16. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Es curioso, hermano, porque usted y yo nos reímos, porque decimos: qué tonto, no le entendieron.
¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios queriendo hacer una cosa y nosotros por el otro lado, completamente opuesto. El Señor le dice, Lázaro está muerto, pero nuevamente le está usando un lenguaje figurado. En la Biblia es muy normal que al que muere, y sobre todo el que muere en Cristo, se le llame dormido. Está durmiendo. Porque hasta cierto punto tiene esa semejanza en el sentido de, desde un punto de vista terrenal, el dormido ¿cómo está? Acostadito. ¿Y el muerto? Igualito. El dormido con los ojos cerrados. El muerto, igual. El dormido no se mueve, salvo que fuera Gabriel, que me patea toda la noche cuando dormimos el bebito. ¿Y el muerto se mueve? Tampoco. Hay muchas semejanzas. Y Jesús estaba queriendo decir que Lázaro ya había muerto. Pero Él les dice, vamos, voy a despertarle. ¿Y qué responden los discípulos? Cura de sueño, ¿no es cierto? Señor, déjalo dormir. Curioso, hermano, me llama la atención lo propenso que somos los seres humanos de decirle a Dios cómo tiene que resolver los problemas. Curioso cómo nosotros, cuando Dios decide hacerlo de una manera, nosotros le planteamos toda la hoja de ruta a Dios. Señor, necesito esto, pero mira, Señor, tienes que hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto y luego esto. Me gusta más la petición de Marta y María. Señor, al que amas está enfermo. No le dijeron qué tenía que hacer. Jesús pudo haber enviado la palabra desde el sitio donde estaba, como ya lo había hecho. Jesús pudo haber venido. Ellas no le dijeron al Señor qué tenía que hacer. Solamente le dieron a conocer su problema. Y Señor, ya tu problema, ¿cómo lo resolverás? Yo descanso en ti. Pero los discípulos, vamos a Jerusalén, vamos a despertarle. Señor, déjalo. Los discípulos saben más que el Señor. Siempre los discípulos de Jesús saben más que su mismo Señor, incluido usted y yo. Me recuerda a Alexandrita, la hermanita de Gabriel. Cuando me pide algo, ella me plantea toda la ruta. Quiero esto y me plantea exactamente lo que tengo que hacer. Porque ella quiere estar en dominio de la situación. Ella tiene esa forma de ser. Ella quiere dominar la situación. Quiere que todo el mundo, que fuéramos marionetitas, que nos movamos al ritmo de ella. Pero es que es una niña. Y por ahí se puede entender eso. Pero nosotros reproducimos el mismo error. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros le llevamos a Jesús una oración, absténgase de darle sugerencias. Absténgase de decirle la ruta, porque usted no sabe más que el Señor. Mira, Señor, yo voy a ir a la entrevista de trabajo y te pido que la persona que me va a atender me haga esta y esta y esta pregunta. Esta no, Señor, porque tú sabes que no la sé. Y luego, Señor, quiero que este sea mi puesto de trabajo. Hasta le decimos el color del escritorio que queremos. Este tiene que ser mi escritorio. Y por aquello, Señor, ya salió Windows 10, por aquello, no me vayas a dejar el 8 en la computadora. Hasta eso le especificamos al Señor. ¿Sabe cuál tiene que ser nuestra petición, nuestra forma de orar? Señor, este es mi problema. Te pido que me lo resuelvas, te pido que me ayudes. Espero en ti cómo lo vas a hacer. Señor, estoy abierto a si lo quieres hacer o si no lo vas a hacer, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. Porque, hermano, pregunto, ¿alguna vez le ha sucedido a usted que Dios le resolvió el problema de una manera que usted no pensó? Sucede y mucho. Y creo que para darnos la lección, el Señor sabe su labor. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Él lo sabe perfectamente. No necesita que sus discípulos le vayan diciendo qué tiene que hacer. Versículo 14.
Entonces Jesús les dijo claramente, ya como no entendieron así por figura, se los dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Curioso, un muerto y Jesús contento. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él, vamos a ver esto. Jesús le dice: Lázaro ha muerto. ¿Quién le había dicho a Jesús que Lázaro había muerto? Los mensajeros habían dicho: está enfermo. El hecho que Jesús supiera con certeza que Lázaro había muerto muestra su omnisciencia, su conocimiento completo y cabal de todas las situaciones como Dios. Él conoce todo y nada hay oculto delante de sus ojos. Todo está como desnudo delante de Él. Nada se puede ocultar. Ni la intención más profunda del corazón le es extraña, ni la necesidad de un chino, de uno del polo sur o uno del polo norte. Nada hay oculto a los ojos del Señor. Pero Jesús les dice: Lázaro ha muerto. Y yo me alegro que no es que yo me haya regresado y les haya dicho: hermanos, síganme porque Lázaro se murió, porque ustedes dirían: este se enteró en Betania. No, yo me alegro de que yo no haya estado allá y que les haya dicho la verdad, porque así ustedes van a creer, van a entender que mi conocimiento es mucho más allá de lo que ustedes pueden siquiera entender. La cruz estaba cerca. Pedro por un momento dudó que la cruz fuera algo planificado por Dios. Señor, ni tal cosa te acontezca. Como si Jesús no supiera lo que estaba haciendo. Jesús estaba fortaleciendo la fe de sus discípulos porque lo iban a necesitar. Ellos tenían que llegar a entender que Él conoce todas las cosas, que Él lo sabe todo, que su conocimiento muestra la gloria de Dios. No es un conocimiento como ninguno de nosotros. Él tenía que mostrar eso para que le dejaran hacer a Él. Hasta el final Pedro fue dudoso. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo? Con la espada, con el cuchillo le voló la oreja. ¿Y usted cree que le quería rebanar la oreja? Mala puntería tuvo. Pero hasta el final Pedro no entendió eso hasta después de la resurrección. A nosotros hermanos tenemos la oportunidad de creerlo ahora. Señor, tú sabes lo que debes hacer. Tú sabes el momento oportuno para hacerlo. Tú sabes el propósito que tienes detrás de todas las cosas. Yo confío en ti. Yo espero en ti. Yo te dejo hacer a ti. La fe de los discípulos se fortaleció hasta cierto punto. Ve el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo. Tomás significa gemelo. Gemelo. Tomás era un gemelo. ¿Quién era la otra parte? No lo sabemos. Pero Tomás, ¿sabe quién es Tomás? ¿No es cierto? ¿Cuál es la reputación de Tomás en la Biblia? Yo no diría incrédulo en el sentido de un no creyente absoluto. Yo diría un hombre de poca fe. Si no metiere mis dedos aquí en sus heridas, yo no creeré. Es este mismo Tomás. Pero vea cómo las palabras de Jesús, cómo mostrar la gloria de Jesús a través de su conocimiento, fortaleció a este gemelo. Él le dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Es un pensamiento un poco pesimista, pero se necesita fe para decirlo. Se necesita confiar en una persona para decir: te están yendo a matar y yo voy contigo. Te estás yendo a morirte y yo te estoy siguiendo. Se necesita fe.
Quizás no es la fe perfecta que uno quisiera ver en Tomás, pero ha crecido en algo. Ha crecido un poquito. Hermano, cuando Jesús revela su conocimiento sobrenatural de toda circunstancia, de todo problema, y que todos nuestros problemas tienen una solución final, así, hermano, usted nunca haya podido resolver sus problemas en esta tierra, un día todo problema se va a resolver. Porque nos dice que cuando estemos de aquel lado de la gloria, ya no va a haber ni llanto, ni lloro. No habrá lágrimas. Dios enjugará toda lágrima. De aquel lado, ya el Señor nos ha dicho lo que viene para la gloria suya. Nosotros tenemos que confiar en esta vida en el Señor. ¿Tienes problemas? ¿Quién no en esta vida? Pero entiende que el Señor tiene un propósito en eso. ¿Quieres que el Señor actúe ya? Ten paciencia, porque el Señor tiene una hora programada. ¿Quieres que el Señor actúe como tú actuarías? Déjale el control a Él, porque Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El día postrero lo veremos. El día postrero veremos cuando todos nosotros resucitemos, veremos como en el tiempo oportuno, de la forma oportuna y en el propósito oportuno, todo glorificará al Padre. Nosotros, hermanos, esperemos, confiemos y dejémosle a Él hacer. Amén.